Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 7:31, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Pregunta número 1, antes de nada, ¿qué hora es allá? No, ahora es como una más decente. No, estamos a las 12:30. Ya, pero todavía no almuerzas. No. Pero sí un desayuno largo, me imagino, ahí, contundente. O sea, ya fui a la cafetería, que es lo que importa, si no puedes pertenecer al país acá. Entonces, partir el día así. Muy bien. Claro. Uy, bueno, como siempre, me imagino siempre estás pendiente de lo que ocurre acá en nuestro país. Hay varios temas que conversar, los resultados de la encuesta CEP, pero antes estos coletazos que todavía siguen ahí afectando un poco a la Convención Constitucional por la situación de Rodrigo Rojas Vade. Más que nada porque él sigue manteniendo el vínculo con la convención, él no ha expresado públicamente su deseo de renunciar o algún tipo de gesto en ese sentido. Y claro, van pasando los días y se van conociendo cada vez más detalles sobre su situación de salud, que es al final lo que más va llamando la atención. Y ahí es donde ayer el abogado de Rodrigo Rojas Vade dice que las enfermedades que ha padecido es de sífilis, enfermedad de Behçet y a ver, déjame buscar los nombres exactos para no trombocitopenia. Claro, es que la tengo acá con la abreviación, pero inmunitaria. Sífilis, trombocitopenia inmunitaria. ¿Qué es eso? Es difícil de decir para quienes no somos a ver, tengo acá, de hecho lo estoy buscando, ¿qué es la trombocitopenia inmunitaria? La Clínica Mayo la define como un trastorno que puede llevar a que se presenten moretones y sangrado fácil o excesivo debido a niveles bajos de las células que ayudan a la coagulación de la sangre, o sea, las plaquetas. La patología puede causar moretones púrpuras, así como pequeños puntos rojizos y morados que aparecen una erupción. Esto se explicaría porque el mismo sistema inmune ataca y destruye las plaquetas por error. Entre sus síntomas se encuentra la tendencia a la formación de hematomas, el sangrado superficial de la piel en forma de manchas de color rojizo púrpura, sangrado de encía o nariz y en mujeres flujo menstrual inusualmente abundante. La enfermedad de Behçet es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos y que causa problemas en muchas partes del cuerpo, lo que podrían ser llagas en la piel, incluyendo órganos sexuales. Y es eso. Sí, bueno, yo creo que quedó. Vi la entrevista al abogado, que ahí hay detalles que importan. O sea, la entrevista la da el abogado. Es una señal de debilidad y de falta de capacidad de afrontar la situación muy clara. Estoy leyendo una nota en la radio Bio Bio que en su último párrafo, y me parece importante destacarlo, dice que el portal de Medline Plus añade que no existen causas definidas que se asocian a la aparición del síndrome, esto es el síndrome de Behçet. Tampoco existe cura. Y no obstante, que podría ser un trastorno autoinmune, los tratamientos apuntan a la disminución del dolor y a la prevención de los problemas más graves como meningitis, coágulos sanguíneos, inflamación del sistema digestivo y ceguera. Que él, de hecho, tuvo síntomas de meningitis, entre otros de los cuadros que tuvo. Él ha tenido muchas enfermedades y además la sífilis no sabemos cuánto tiempo la tuvo sin que supiera, que también es un factor de riesgo muy importante, la cantidad de tiempo que ha pasado alguien con sífilis. Entonces, pero en cualquier caso, efectivamente, él tiene muchas enfermedades y en cualquier caso ninguna de ellas tiene nada que ver con lo que él dijo, pero efectivamente es una persona enferma. O si te lleva a una deuda tan elevada como la que él también ha mencionado. Y eso es cierto, efectivamente, seguro que es cierto, porque no sé si todas las veces que entró por urgencia a clínicas privadas, por ejemplo, tuvo derecho a gratuidad, o si en algunas de esas ocasiones tuvo que entrar bajo la lógica de sumar una cuenta. La verdad es que yo creo que
que es interesante, o sea, yo creo que el caso es muy interesante externamente desde el punto de vista del síntoma de una sociedad. Un muchacho crítico, un muchacho que está en contra de elementos determinados del sistema, que se atiende con esos elementos del sistema, que va a las clínicas privadas, que entiende, que cree o asume que eso es una garantía mayor de seguridad para su salud, que se endeuda, que no quiere decir las patologías que tiene por los estigmas sociales, que presa de esa incapacidad de decir los estigmas sociales, empieza a ocupar aquellas enfermedades que no solo no tienen estigma, sino que tienen alguna clase que despiertan alguna clase de valor prestigioso, ¿ya? Enfermedades graves, pero que no son imputables a la conducta de las personas. Y por tanto entonces empieza a enredarse en un mundo en el cual una persona que el mismo mes de octubre del 2019 él estuvo enfermo y al mismo tiempo se transforma en héroe, digamos, en la calle, en las protestas. O sea, es un personaje súper interesante desde ese punto de vista, pero más allá de lo literario, que es literario, y también lo sociológico, que es sociológico, hay un problema súper simple, y es que su causa, su caso, ha debilitado radicalmente, ha sido la peor crisis que ha tenido la Convención Constituyente, aunque la crisis de él no tenga nada que ver con la Convención Constituyente, más allá del hecho de que él haya mentido. Pero estas cosas son así. O sea, el mundo es injusto y eso ya lo sabemos. Y en este caso él es el depositario, y esto es lo interesante, de esa injusticia. O sea, él no es la víctima de la injusticia, sino que está siendo el victimario, es el que está procurando el daño a la Convención. Y en ese contexto, finalmente, entonces él insiste en quedarse en la Convención, en circunstancias que el primer día él ya había dicho que iba a renunciar, en la primera entrevista que tiene, y de esas cosas, desgraciadamente, en política no te puedes arrepentir. Si ya lo dijiste, o sea, no hay posibilidades. Pero él insiste ahora entonces en quedarse. No comprendió el juego del poder, no comprendió que si él, una cosa es ser constituyente y otra cosa es ser uno de los vicepresidentes de la Convención. Era obvio que lo iban a chequear entero, era obvio. Entonces todas esas cosas que son, o sea, da para una reflexión muy completa, pero más allá de eso, aquí hay una cosa muy simple, que es el resultado entre los números azules y los números rojos, y los números de él y los números de la Convención con esto son números muy rojos. Y si él no hace algo para desprenderse, para salir, para no seguir manteniendo la herida abierta, él hoy día es la enfermedad de la Convención Constituyente. Sí. Y si él no hace algo para cerrar esa herida, la Convención Constituyente se puede desangrar de ahí, porque él destruyó un elemento fundamental de la Convención, que era una cosa también problemática, pero que es fundamental para algo que están haciendo, que era su perspectiva adánica, la limpieza, la pureza de la creación. Sí, pero a ver, mucho me equivoco, o esto a esta altura, digamos, con la cantidad de sangre perdida, solo se resuelve mediante amputación. Sí, claro. O sea, sí. Lo lamento mucho. Quizás en un primer momento haber salido golpeándose el pecho y pidiendo disculpas pudo haber resultado, pero hoy por hoy ya, y eso es relativo, yo ni siquiera estoy seguro, porque como bien lo expresas, él es una suerte de pecado original de la Convención del cual no habíamos conocido. Una vez conocido, ya pasó tiempo suficiente como para que esta sangría esté poniendo en peligro el cuerpo, y además con posibilidad de provocar gangrena. Entonces creo que hoy por hoy la única opción es que Rojas Vade renuncie, de facto o por derecho, pero renuncie diciendo, ¿saben qué? Que haya un gesto al respecto, porque tampoco es que haya dicho siquiera algo como diciendo, obviamente no puedo redactar una nueva constitución en esta circunstancia. Eso tampoco ha existido, no ha habido ningún pronunciamiento en ese sentido. Que ¿sabes qué pasa? Además ha sonado todo demasiado, lo que ha hecho es demasiado táctico. Claro. Es reconocer cuando fue pillado,
retirarse sin dar ninguna declaración, tirar al abogado al frente, son todas tácticas. Y yo insisto, yo no dejo de sentir mucha compasión por la persona, pero él no es solo una persona, es un personaje público, y como personaje público tiene que rendir cuentas de sus actos. Y hoy por hoy me parece que lo mejor para él, la convención, es que salga de ese lugar. A ver, sí, esto ya lo hemos vivido. O sea, Michelle Bachelet pagó las culpas por no tener la capacidad de entender que el horizonte político que tenía la problemática en la cual estaba envuelta, donde no había en principio ningún compromiso del gobierno en términos de ilegalidades dentro del gobierno, no había un caso de corrupción, no había evidencia palmaria de una situación de tráfico de influencia, simplemente la escena era horrible y punto. Y sacrificaba el elemento central de su gobierno. En este caso es lo mismo. ¿Cuál es el origen de esta crisis? El origen de esta crisis es la sensación de que la transición en muchos momentos fue un gran acuerdo entre partidos que decían que eran enemigos y no lo eran, que había una gran mentira, que había gente de la Concertación que decía que su gran enemigo era Pinochet y terminaban defendiendo a Pinochet en Londres. Esos son los elementos que fueron minando el proceso exitosísimo transicional chileno, un ejemplo mundial de proceso transicional. Entonces no te puede pasar, porque eso se transforma literalmente en el pecado original. Se transforma, estamos todos en el paraíso y de pronto entonces tenemos que tomar una determinación, y tomamos la determinación equivocada, la determinación que daña las bases morales en las cuales estamos construyendo la convivencia. Claro. Bueno, eso es. Efectivamente, si él el primer día hubiese dicho, quedaba en duda cuál iba a ser la reacción de nosotros como seres humanos. Esto pasa siempre, las decisiones son muy límites en las crisis. Hay un caso fantástico, que hay un libro maravilloso de Piglia al respecto, que es un robo de un banco en Argentina, donde los tipos huyen en auto hasta Uruguay. Plata quemada se llama el libro. Y estos tipos secuestran a un conjunto de rehenes en unos departamentos para poder parapetarse, y la policía los sigue hasta allá y qué sé yo. Y la gente al principio, la transmisión televisiva, el Liberáis, estaba con los delincuentes, estaba con los ladrones, porque robar un banco, no vamos a decir otra cosa, normalmente es una cosa que a la gente le atrae. Entonces estaban con los delincuentes, y de repente ellos, cuando ya se les está complicando la situación, van soltando rehenes y no tienen más juego, en un momento determinado de rabia, de furia, queman el dinero, lo tiran por la ventana, una escena fantástica cinematográficamente, quemándose el dinero. Bueno, eso se transmite por la televisión. Bueno, ¿qué pasó? Impredeciblemente a la gente le molestó mucho que quemaran el dinero, muchísimo, y perdieron todo lo que habían logrado en términos de... Y entonces es un juicio, no es lo mismo un juicio que un juicio de la sociedad contra. Y en este caso estamos frente a un juicio de la sociedad contra Rodrigo Rojas Vade. No hay nada que hacer. Y si él no lo entiende, solo va a ser peor para él. Creo que lo que mencionas es un evento súper conocido en la historia de Río Platense. Hagamos un trato, Alberto Mayor. Pongamos algo de música y volvemos a conversar sobre lo que fue la ex madre de todas las encuestas en el resultado de la CEP. ¿Te parece? Me parece. Dos voces. Rafael Cavada y Patricia Venegas. Un solo punto de vista. Estás en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM y sonarfm.cl. 7:47, estamos de regreso en este Sonar Informativo junto a don Alberto Mayor para hablar de esta encuesta CEP. Antes hubiéramos dicho la madre y toda la encuesta, claro, pero hoy por hoy ya... Tenía un prestigio distinto, después sí. Agarró ahí el prestigio peroestuestiano, ese es como el concepto, como para utilizar algún término que nuestros auditores entiendan, ¿no? No, digo, para ejemplificar de esto de manera más simple, eso quiero decir, ¿eh? Que cuando agarró este síndrome peroestuestiano, como la mayoría de las encuestas, claro, no tiene el mismo impacto, pero bueno, con los resultados que hay, que aparece ahí, por ejemplo, sí, en los temas presidenciales,
oficiales. En primer lugar, Gabriel Boric, luego Sebastián Sichel, pero de todas maneras hay una cantidad muy importante de personas que no saben, no responden, no tienen claro todavía esa decisión. Sí, la verdad es que, sí, primero es sumamente cierto que la encuesta CEP ya no es lo mismo. No es lo mismo en términos del significado político que tiene la encuesta y que tiene el CEP como centro, pero tampoco es lo mismo como calidad, la verdad, de la encuesta. No en el sentido de que siempre la encuesta CEP ha tenido muy buen trabajo de terreno, una buena muestra, o sea, toda esa parte que normalmente es un problema en muchas de las encuestadoras, le hace CADEM, por ejemplo. La verdad es que, aunque CADEM le hace el terreno al CEP, digamos, pero es muy distinta la calidad de una cosa y de la otra. Pero hay una especie, efectivamente, ya no es ni en términos del interés con que está construido la herramienta, el cuestionario, que es clave en todo esto. No se ve ahí una intención de estar buscando alguna hipótesis, de estar buscando algo específico, de tener un trabajo que vaya en alguna dirección. Efectivamente ha dejado de ser, y partamos por ahí, entonces la madre de la encuesta será la tía política, sería una cosa por el estilo, pero está bien lejos ya de ser lo que fue. Ahora, claro, las novedades son pocas desde el punto, además muy pocas novedades, algún datito por ahí tiene algún interés, pero efectivamente Gabriel Boric aparece. Y claro, las preguntas son claves acá. Si yo hago preguntas débiles, tengo respuestas débiles. Entonces, cuando yo digo, ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile? Es una pregunta débil. No una pregunta donde yo te pongo en una situación, ¿por quién votaría usted? Que no haces eso. Curiosamente, hay muchas personas que consideran que esas preguntas débiles ayudan a que la gente responda más. Y la verdad es que ocurre lo contrario. En general, las preguntas más fuertes son las donde la gente finalmente toma la decisión y finalmente contesta. Y resulta que, claro, aquí aparecen muy pocos porcentajes. Entonces dice Gabriel Boric 13%, Sichel 11%. Es cierto que las elecciones se ganan realmente con un 25% del total, ¿no? en segunda vuelta. O sea, claro. Entonces, eso es cierto. Claro, pero también es cierto que las encuestas normalmente la gente dice mucho más que vota de lo real. Claro. Y por tanto, cuando uno le parece una cifra más parecida a la realidad, es porque hay un problema, hay un sesgo por el sesgo, ¿no? Entonces creo que efectivamente los datos son poco concluyentes. Lo que sí es más importante a mi juicio es la pregunta de quién cree usted que será el próximo presidente de Chile, y en esa respuesta Boric saca una distancia muy grande, y eso es importante y es llamativo porque habla de una candidatura en posición de consolidación. Cuando tú eres joven, vienes de un grupo nuevo, relativamente nuevo, que tiene una coalición que tiene 4 años, en general cuesta que te vean como presidente. Claro. Te complica la palabra presidente, y entonces no te ven muy probable que seas presidente. Y sin embargo lo logra. Esto es una variable que probablemente la derecha no midió cuando estableció la posibilidad de que no fuera Lavín y que fuera Sichel, por ejemplo. O sea, en estas cosas Lavín marca mucho mejor, evidentemente, porque tú lo tienes internalizado. O sea, te has imaginado varias veces que puede ser presidente. Alguna vez incluso realmente estuvo a punto de serlo. Entonces efectivamente esos son variables que importan. Pero efectivamente no estamos frente a una situación donde además Gabriel Boric aparece entre los nombres, porque son unas preguntas abiertas, cuando ya tenemos los nombres, donde Daniel Jadwe aparece incluso con 3 puntos. Entonces la verdad es que no, Pamela Giles, que no está inscrita, entonces eso complica mucho la posibilidad de sacar conclusiones. A mí me parece una encuesta donde después de leerla me pasó que me llamaron de varios medios y yo decía, está difícil porque en realidad hay poco que decir. Lo único que me pareció interesante en realidad, sí, es bien secundario, es la magnitud de la curva, por ejemplo, en que se reduce la identificación con partidos políticos, si uno lo mira en perspectiva desde el primer gobierno de Bachelet a la fecha. Eso me pareció muy, muy llamativo.
porque ese dato ya lo sabemos, pero la verdad es que ver la curva completa siempre es una cosa muy impresionante. Y lo segundo es que en los temas hay un movimiento muy claro en que hay parte de la población que está migrando sistemáticamente entre pensiones y delincuencia. O sea, el sistema se mueve para un lado y se van a delincuencia, se mueve para el otro y se van a pensiones. Son esos los lugares donde se está moviendo, los otros se mantienen estables y son prácticamente del mismo peso, educación, salud, qué sé yo. ¿A cuáles son los 3 problemas en los que se debiera dedicar mayor esfuerzo para solucionarlo? Exactamente, los problemas más importantes para la sociedad. Entonces aparecen, siempre históricamente recordarán ustedes que era delincuencia, y después venía educación normalmente, ahora subió desde hace un par de años mucho pensiones, y pensiones entonces es la que está la que le da más batalla, la que logra quitarle más pedazos de torta en ciertos momentos al tema de delincuencia. Pero en todo caso, delincuencia, pensiones, salud y educación están en porcentajes bastante cercanos y no marcan mucha diferencia entre sí. Es un escenario que es distinto al de hace 10 años. Oye, en cualquier caso, ¿podemos hablar de problemas estructurales entonces cuando hablamos de delincuencia y pensiones? Porque pensiones es claramente un problema estructural. No es algo que se resuelva con la rentabilidad de este mes, digamos. La duda me asalta con delincuencia, porque tiendo a pensar que si se han ensayado tantas soluciones como hasta poner los cajeros dentro de las comisarías y el problema no ceja, hay también ahí un asunto estructural que impide que estemos resolviendo el problema. Sí, pero hay un asunto estructural de opinión pública, Rafa, porque, a ver, me parece a mí bastante claro que los niveles de riesgo de la delincuencia en Chile han aumentado en los últimos años. Probablemente las cifras se mantengan, pero los niveles de riesgo, el hecho de que hay más gente con armas, el hecho de que hay más muertes por balas perdidas... Delitos más violentos, según lo que dicen las estadísticas. Son delitos más violentos. ¿Qué es lo que importa, en definitiva? Claro. Emil Durkheim, el primer sociólogo que investigó la delincuencia, decía que la delincuencia no solo era algo que ocurría necesariamente, sino que además era realmente necesaria para la sociedad, y era muy conservador. Pero en el fondo lo que es grave es solo el tipo de delito que entra en la fase de lo criminal. En esos indicadores, Chile ha sido un país durante muchos años, mientras marcaba enormemente el miedo a la delincuencia como el principal problema del país, Chile estaba en las clasificaciones mundiales dentro del segundo grupo de países más seguros en todo el mundo. Claro, en Chile tenían miedo que les robaran el espejo del auto, me acuerdo, lo conversamos en más de una oportunidad. De seis grupos de países, de acuerdo a los niveles de delincuencia y criminalidad, Chile estaba en el segundo mejor grupo y marcaba más miedo a la delincuencia que lo que hay hoy día. Y hoy día hay situaciones que son objetivamente de mayor riesgo. Y objetivamente, en muchos aspectos, tenemos más zonas de las ciudades que no tienen capacidad de control las policías, tenemos más zonas complejas, tenemos más narcotráfico, más armas en la calle. Eso es bien evidente, es bien sabido, y son problemas que los gobiernos han tratado de afrontar y no les ha funcionado. Y hay narcotráfico no solo en las ciudades, sino que hay narcotráfico en términos de pasos fronterizos, en fin. Hay una serie de problemas más graves y sin embargo los números se mantienen o incluso se han reducido. Entonces, el problema es que hay, y esto pasa en muchos países, que de repente hay tipos de problemas sociales que son una trampa mortal para los sistemas políticos, porque no se comportan de acuerdo al rendimiento real del país. Esto pasaba incluso me lo contaba gente vinculada al chavismo en su momento. Me decían, mira, la verdad es que el problema de la criminalidad en Venezuela es que los números suben o bajan y no pasa nada para el sistema político. Claro. Los números objetivos. Lo que importa es que si pasó algo que efectivamente fue noticia porque alguien conocido, que una Miss Universo venezolana que la pararon y qué sé yo, y la secuestraron un rato, qué sé yo, o efectivamente les dispararon, cosas así. Entonces,
Entonces los sistemas políticos no son capaces de tomar decisiones adecuadas porque no tienen la responsabilidad de hacerlo independiente como usted en la encuesta, y los seguidores de encuesta, que tenemos muchos, tenemos un presidente que es seguidor de encuesta, van allí donde la encuesta está diciendo que hay que ir, y no les importa si el tema es realmente donde hay que intervenir o no. Perfecto. No sé si termino con más esperanza que antes, pero es un asunto harto complejo. Mira, yo, solo para terminar, una pequeña anécdota, ¿ya? Respecto a lo que era la CEP antes. Ya. La CEP en su momento estuvo dirigida por Óscar Godoy, la encuesta, mientras era director del CEP Arturo Fontaine, dos académicos de excelencia, los dos de derecha, qué sé yo, pero de excelencia, absolutamente. Bueno, yo me acuerdo, yo tenía, 27, 28 años, logré juntar la recaudación para poder hacer una encuesta grande. Es una encuesta bien importante. Y la mandé por correo electrónico a distintas partes, y algún medio me entrevistó, y qué sé yo. Creo que incluso Rafa, que estaba partiendo en radio en ese tiempo, me entrevistó. Era uno de los primeros programas que hizo en radio, me acuerdo. Y bueno, efectivamente hice esta encuesta. Y Óscar Godoy me llamó por teléfono, se consiguió mi teléfono, ¿no? Y me llamó por teléfono y me dijo: oye, bueno, no nos conocemos, yo soy Óscar Godoy, qué sé yo, bueno, yo lo conozco obviamente. Mira, quiero entender bien cómo diseñaste la encuesta. Y estuvimos hablando 2 horas y media por teléfono sobre el diseño de la encuesta. Es un diseñador de encuesta. O sea, una persona que está viendo tu encuesta y quiere entender qué hizo el otro y claro, con qué salió a jugar el partido. ¿Ya? Simplemente es una señal súper clara de cómo se hace, cómo se diseña. Y otra anécdota muy corta: alguna vez me invitaron de México, a mí y a otras 10 personas, todos de países distintos, todos invitados gratuitamente una semana para estar encerrados en un hotel, solo para evaluar una encuesta que habían diseñado y que iban a salir a hacer, solo para ver pregunta por pregunta qué nos parecía metodológicamente. Eso son encuestas. Ahora dices tú, fue por cumplir, ¿no? O sea, está pasando en el medio que se están haciendo encuestas. Yo también hago encuestas, y hago encuestas que obviamente frente a estas son muy baratas, ¿no? Aquí se gastan 30, 40, 50, 60 millones de pesos en la encuesta. Yo no me puedo gastar esa plata, evidentemente. Entonces hago encuestas mucho más pedestres. Aún así, modestamente, le hemos achuntado al plebiscito, le achuntamos a distancia de 0,3 puntos. Pero bueno, pero más allá de eso, efectivamente, hay un proceso que es lo ideal hacer, y que tiene que ver con el diálogo con las comunidades académicas, con la pregunta a otros, con las evaluaciones de terceros, con un conjunto de acciones que no se están haciendo. Entonces, de ahí, cuando uno empieza a reclamar que las encuestas no están funcionando, también hay que pensar, no que la realidad está muy complicada, sino que las encuestas pueden estar muy malas. También es bueno asumirlo y no decir que todas las encuestas son malas, porque las encuestas pueden ser buenas. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Lo dejamos para que pueda proseguir ahora sí rumbo al almuerzo. ¿Cómo se celebra el 18 en Valencia? Por supuesto. A ver, bueno, aquí hay un local chileno, me han dicho, que no he ido todavía, pero probablemente para el 18 vaya a ver si las empanadas ameritan a lo que hay en la patria. Un abrazo grande, Alberto. Chao, Alberto, que estés bien. Descansa. Hasta luego. Chau.